Bienvenidos a la clase número 9 de la materia Circuitos Electrónicos 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Continuaremos estudiando el tema de la respuesta en frecuencia. En la clase pasada analizamos la respuesta en frecuencia y la función de transferencia de circuitos hechos con componentes pasivos. Hoy hablaremos de las constantes de tiempo que siempre han estado asociadas a la respuesta en frecuencia, el método de las constantes de tiempo en cortocircuito, el método de las constantes de tiempo en circuito abierto. Veremos algunos ejemplos para cada uno de ellos y la bibliografía correspondiente a este tema. Si analizamos los resultados obtenidos en la clase anterior, podemos observar que para obtener las frecuencias de corte de los diagramas de Bode, es decir, FL y FH, basta con determinar las impedancias que hay entre los terminales de cada condensador por separado. Es decir, estudio el comportamiento de un condensador asumiendo que los otros están en un estado en particular. Luego de determinar las impedancias, se calcula la constante de tiempo y después de calcular la constante de tiempo, despejamos la frecuencia de activación del mismo. Se entiende que la frecuencia de activación es cuando ese condensador actúa efectivamente y de alguna manera da pie a la formación de un polo o de un cero. El objetivo ya no es determinar la función de transferencia per se, sino el objetivo es determinar las frecuencias críticas FL y FH, que son las que nos van a dar idea de cómo es el comportamiento, dónde están los límites de comportamiento del circuito. Entonces, por eso, una vez que se analiza cada uno de los condensadores, al final vamos a superponer los resultados. Entonces, entre todos ellos van a colaborar para la respuesta en frecuencia de ese circuito. Veamos el ejemplo 9.1. Se pide estudiar la respuesta en frecuencia del circuito mostrado usando el método de las constantes de tiempo. RS igual a 100K, RP igual a 100K, C sub S 1 micro y C sub P 100 nanofaradios. Y es el circuito que analizamos en la clase pasada. Entonces vamos a tomar cada condensador por separado para poder saber cómo encontrar la solución a esto. Primero determinamos la resistencia vista por C sub S, asumiendo que C sub P es un circuito abierto. ¿Por qué se asume? Porque dado los valores de los condensadores, C sub S tiene su valor de tal manera que son microfaradios. Entonces microfaradios es una frecuencia baja. Y C sub P es, por su valor, está en una frecuencia alta. Entonces, en el momento que se activa C sub S, porque por su valor intrínseco, va a ser una frecuencia baja, por lo tanto la impedancia de C sub P es muy alta y la podemos considerar infinito, asumiendo entonces que es un circuito abierto. Y vemos que se ve entre los terminales de C sub S. Entonces esa resistencia equivalente es igual a RS más RP, por un lado está RS, por el otro lado está RP, eso nos da 200 kiloohmios. Luego, determinamos la constante de tiempo asociada a C sub S. Entonces, tau sub de S es igual a la resistencia equivalente multiplicada por C sub S, eso nos da 20 segundos. Y si tomamos la frecuencia asociada, la frecuencia de activación asociada a ese condensador, pues va a ser el inverso de su constante de tiempo. Y eso nos va a dar 0.05 radianes sobre segundo, lo que implica entonces que la frecuencia en Hz es 0.0795 Hz, la cual podemos redondear fácilmente a 0.08. Ahora calculamos la impedancia vista por C sub P, asumiendo que C sub S es un cortocircuito. ¿Por qué hacemos esto?
Porque si ya llegamos a la frecuencia donde se activa C sub P, que es una frecuencia alta, si sustituimos esa frecuencia en la impedancia asociada a C sub S, prácticamente es un cortocircuito, no vale nada. Por lo tanto, cuando calculamos el condensador C sub P, que está asociado a una frecuencia alta, podemos asumir que ya C sub S es un cortocircuito. Entonces, en función de eso, vemos que la resistencia equivalente vista por C sub P es igual a RS en paralelo con RP, que son 50K. Luego determinamos la constante de tiempo asociada al condensador, tau sub P, y nos da que es 0.005 segundos. Y si despejamos la frecuencia de activación del condensador, nos da 200 radianes sobre segundo, es decir, 31.8 Hz. Para verificar el resultado, vamos a usar el programa Multisync de National Instruments para verificar que el comportamiento del circuito es como decimos que es, a partir del análisis que acabamos de hacer. Entonces dibujamos este circuito con los componentes que ya tenemos definidos. Ok, en pantalla vemos el resultado de la simulación del circuito. Nos va el diagrama de bode del módulo de ese circuito en función de la frecuencia en Hertz. Entonces siempre hay detalles que observar. Por ejemplo, observamos que el módulo, la magnitud del módulo está por debajo de 0, tal cual se esperaría por la naturaleza del circuito. En segundo lugar, bien, el circuito se observa que está con una pendiente positiva, seguramente de más 20 dB por década, porque esperamos que sea solamente un 0 a baja frecuencia. Luego se hace plana y luego empieza a descender con una pendiente de menos 20 dB por década. Eso es lo que nosotros esperamos del circuito. Por lo tanto, la imagen que vemos es acorde a las expectativas que tenemos. Cuando ustedes van a determinar las frecuencias FL y FH, observarán que hay como un marcador azul con una línea que baja hacia el eje de frecuencia y un marcador rojo que baja también hacia el eje de frecuencia. Entonces, esos marcadores ilustran cuál es la frecuencia en el punto del módulo, de la magnitud del módulo, al cual estoy buscando. Esos puntos, si la magnitud del diagrama de bode está hecho en dB y no en forma lineal, esos puntos son 3 dB por debajo del máximo, por debajo de la parte plana. Cuando la magnitud del bode disminuye en 3 dB respecto a la parte plana, ahí es el F correspondiente. El azul sería el FL y el rojo sería el FH. Entonces, la manera que tiene el simulador es esa. Uno coloca un marcador y va rodando ese marcador a lo largo de la línea del dibujo hasta que el cuadrito que está ahí mostrado, que son las mediciones, aparece indicar cuál es la magnitud del bode y cuál es la frecuencia asociada a ese punto. Entonces es una manera muy fácil para poder trabajar esto y para probar que el circuito responde a lo que nosotros hemos estimado. A partir de este resultado podemos decir que para hacer el estudio de respuesta a frecuencia de un circuito hay que suponer un estado conocido de cada condensador. Y luego, a partir de allí, podemos determinar la impedancia correspondiente a cada uno de ellos. Es decir, tenemos que saber que el tratamiento va a ser estudiar un condensador cada vez, asumiendo que el resto de los condensadores presentes en el circuito están en un estado o en cortocircuito o en un circuito abierto, dependiendo de su valor intrínseco. ¿Okay? Entonces, como esos condensadores se activan en zonas distintas de frecuencia,
Eso es determinante para asumir su estado. Ya lo ven, si el condensador está en micro, frecuencias bajas. Si el condensador está en nano o en pico, frecuencias altas. Si están en frecuencias altas, los condensadores que se asocian a la baja frecuencia, por su naturaleza, pues bueno, son un cortocircuito. Y cuando estoy estudiando las frecuencias bajas, los condensadores que tienen un valor muy alto, no muy alto, me refiero a que su valor intrínseco es picofaradios o nanofaradios, entonces esos condensadores pues no se han activado porque la frecuencia no es lo suficiente alta como para que se activen. Entonces asumimos que están en un estado de circuito abierto. Y luego, pues si hay varios condensadores que afectan la comportamiento de frecuencias bajas, pues superponemos los resultados. Y entonces entre todos aportan algo que da como resultado el FL. Y si estoy en frecuencias altas, igual, si hay varios condensadores a frecuencias altas, el resultado de todos ellos, de cada uno de ellos por separado y de todos ellos, pues bueno, va a dar el aproximado de lo que sería la frecuencia, el FH del circuito. A partir de eso, pues podemos decir que el estudio de la respuesta en frecuencia de un amplificador se basa prácticamente en las constantes de tiempo asociadas a cada uno de ellos. Es decir, por eso en la primera clase, cuando hablamos sobre los diagramas de Bode, hice énfasis en las constantes de tiempo, porque es la llave para poder hacer el estudio de la respuesta en frecuencia. En el caso particular de las frecuencias bajas, los condensadores de acople y desacople son los responsables de la frecuencia crítica de un amplificador. Si recuerdan, esos condensadores son los que uno coloca en paralelo con una resistencia o en serie con la señal de entrada para desacoplarla, ese tipo de cosas. Esos son los condensadores de acople y desacople. Entonces, típicamente esos son condensadores con valores en microfaradios. El método, pues, consistirá en hallar la impedancia vista por cada uno de ellos, asumiendo que la reactancia de los otros es cero. Es decir, eh, para poder separar el análisis de cada uno de esos condensadores de baja frecuencia, yo voy a asumir que cuando estoy estudiando uno, los otros ya se activaron. Es decir, si estudio el condensador de entrada, asumo que el condensador que está en paralelo con la resistencia de emisor o de surtidor está ya en corto. Si hay otro condensador a la salida, por ejemplo, para acoplar la resistencia RL, asumo también que ese condensador está en corto. Y así, cuando me paro en el siguiente condensador, asumo que los dos que quedan están en cortocircuito. Entonces, para poder determinar el efecto que tiene cada uno de esos condensadores, su frecuencia crítica, tenemos, por ejemplo, tres condensadores, CSU1, CSU2, CSU3. Cada uno de esos condensadores de baja frecuencia tiene asociado un atado, una constante de tiempo. Entonces, nuestra tarea aquí consiste en hallar cuál es la resistencia equivalente que ve cada uno de esos condensadores. Eso es la parte operativa más difícil. Y eso es básicamente hallar un Thevenin visto entre los terminales de ese condensador. Entonces colocamos un B de prueba, un I de prueba y vemos cuál es la resistencia equivalente. Y hacemos lo propio en cada uno de esos tres condensadores. Recuerden, si estoy calculando la resistencia equivalente del condensador 1, asumo que C sub 2 es un cortocircuito y que C sub 3 es un cortocircuito. Ya están activos. Y luego cuando voy al condensador C2, asumo que C1 es un cortocircuito y que C3 es un cortocircuito. Y cuando estoy en el condensador C3, asumo que C1 es un cortocircuito y que C2 es un cortocircuito. De tal manera que hay esas tres resistencias equivalentes. Luego es una simple multiplicación. Resistencia por condensador me da constante de tiempo. Y para superponer los resultados de esos tres condensadores, hacemos el cálculo que está en pantalla. La omega L es la sumatoria del inverso de las constantes de tiempo de cada uno de los condensadores. Es decir, que omega L es 1 sobre tau sub C1 más 1 sobre tau sub C2 más 1 sobre tau sub C3. Los inversos de las constantes de tiempo
se interpretan como frecuencias. Entonces son las frecuencias de activación. Entonces yo vendría entonces sumando la frecuencia de activación de condensador 1 más la frecuencia de activación de condensador 2 más la frecuencia de activación de condensador 3. Ahora, el mundo de los retenes sobre segundo está asociado a los sistemas de control. Los sistemas electrónicos están expresados en Hertz. Entonces pasamos esa fórmula a Hertz y decimos que FL es 1 sobre 2pi por la sumatoria de la sumatoria del inverso de las constantes de tiempo. Por lo tanto, voy a tener que el FL es el resultado de sumar la frecuencia en Hz de C1 más la frecuencia en Hz de C2 más la frecuencia en Hz de C3. Y ese resultado es FL. Cuando pasamos a ver los elementos de frecuencias altas, ¿verdad? Los responsables que los condensadores responsables de que se produzca el efecto de la caída de menos 20 dB por década a frecuencias altas son las capacitancias parásitas de los transistores en su construcción a partir de distintos tipos de semiconductor. Yo no sé si ustedes recuerdan de la materia pasada, que por ejemplo los transistores bipolares tienen tres trozos de semiconductor, uno N, uno P y otro N, o uno P, uno N y uno P. Entonces, en las junturas entre las P y N y los N y P, se forman como unos condensadores, unos pequeños condensadores, una distribución de cargas en esas junturas que equivalen a lo que llaman una capacitancia. Entonces, esos condensadores, si se toman en cuenta en el modelo equivalente del transistor, pues son los responsables que se produzca esa caída de menos 20 dB por década a alta frecuencia. Las estructuras de los transistores FET es un poco más complicada que los bipolares, pero siempre hay junturas P y N a lo largo de su estructura. Y hay unas capacitancias que influyen más que otras. Entonces, dependiendo de la magnitud de esas capacitancias que se determina experimentalmente, bueno, algunas de esas capacitancias se desprecian porque son un valor tan pequeño que no tiene ningún efecto sobre lo que está pasando en la respuesta de frecuencia, pero otras sí son críticas y esas son las que se toman en cuenta. Entonces, si tenemos que analizar esos condensadores o esas capacitancias, bueno, entonces tomamos cada una de ellas por separado, asumiendo que la otra todavía no se ha activado, está en circuito abierto. Imagínense que ustedes van barriendo el espectro de frecuencias. Entonces, llegan a la sección de alta frecuencia y asumen un valor del condensador. Quiere decir que ese es el primero que se activa en su posición, ¿no? Se activa ese primero. Pero entonces en el barrido de frecuencia no has llegado a los otros, porque estás yendo hacia tu derecha en el eje de frecuencia. Entonces, no ha alcanzado su frecuencia de activación, pero estás asumiendo que el que estás analizando sí. Pero es una pura especulación, por eso siempre tienes que hacer como que el swapping de cada uno de ellos. Tomo uno y asumo que los demás están en abierto, tomo el otro y asumo que los demás están abiertos, y así sucesivamente, porque tú simplemente estás especulando sobre su estado. Lo importante es que el resultado sea confiable y que sí efectivamente nos permita al final expresar cuál es la frecuencia asociada a FH en este caso. Entonces, para determinar FH hacemos algo similar al de FL. Calculamos la resistencia equivalente de cada una de esas capacitancias, asumiendo que las demás están en circuito abierto, están en un circuito abierto. Y luego calculamos su constante de tiempo respectiva. Entonces, si vamos a hacer el condensador, la capacitancia 1, el condensador 1, pues hallamos la resistencia equivalente que ve ese condensador y calculamos su constante de tiempo. Luego, asumiendo que C2 y C3 están abiertos. Y si tenemos la capacitancia de C2, calculamos la resistencia equivalente que él ve, asumiendo que C1 y C3 están en circuito abierto.
Y luego hacemos lo propio con C3, hallamos su resistencia equivalente asumiendo que C1 y C2 están en circuito abierto. Con esas tres constantes de tiempo, pues calculamos omega h. Omega h se va a definir como 1 sobre la sumatoria de las constantes de tiempo. 1 sobre la sumatoria, que es diferente a lo que se hizo en omega L. Entonces omega h va a ser 1 sobre tau sub C1 más tau sub C2 más tau sub C3. Aquí, eso es un detalle importante que hay que tomar en cuenta, lo vamos a tomar en cuenta más adelante. Cuando tenemos 1 sobre la suma de ambos, gana la constante de tiempo más grande. O sea, la magnitud de la constante de tiempo más grande es la que manda y la que determina el valor de omega h. En el caso de omega L es al revés, porque 1 sobre la constante de tiempo más pequeña al invertirse me da el término más grande, la frecuencia más grande. Entonces eso nos sirve un poco de pistas para a la hora de resolver un problema de respuesta en frecuencia de un circuito, tener claro esa relación entre las magnitudes. Como nos interesa la expresión de f de omega h, pero llevada a hertz, entonces tenemos fh, dividimos por 2pi y nos queda entonces que el fh es digamos, para hacerlo de manera más breve, fh es básicamente el omega h dividido entre 2pi, o sea, de manera directa. En pantalla van a ver ustedes el modelo equivalente del transistor bipolar considerando las distintas capacitancias que se forman entre las junturas PN de cada una de las partes del transistor. Hay una, dos, tres capacitancias que son significativas dentro de la respuesta del comportamiento frecuencial del transistor, de las cuales dos son las que vamos a trabajar. Es C sub mu, que está entre la juntura base y colector, y C sub pi, que está entre la juntura base y emisor. Esas son las capacitancias cuyo valor intrínseco son las que más afectan la respuesta en frecuencia del transistor bipolar. En pantalla ven el modelo equivalente del transistor FET a frecuencias altas. Y observamos que hay 1, 2, 3, 4 capacitancias. 5 capacitancias. 1, 2, 3, 4, 5 capacitancias. Entonces, esas son las capacitancias que se forman en las distintas partes de las regiones P y N del transistor. Su estructura no es como, no tiene la uniformidad del FET, tiene como islas, no como islas, pero son como porciones distribuidas a lo largo del semiconductor. Entonces, bueno, aparte de lo que hemos venido usando cuando hacemos el modelo equivalente al FET, hay que añadirle estas capacitancias al modelo. Entonces, basados en la misma asunción de que no todas ellas, no todos los valores intrínsecos de cada una de estas capacitancias afectan significativamente la respuesta en frecuencia, al final queda reducida a dos capacitancias. Una capacitancia que está entre la compuerta y el drenador, C sub GD, y una que está entre la compuerta y el surtidor, CGS. Esas son las dos capacitancias más importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de estudiar la respuesta en frecuencia de un circuito. ¿Okay? Un circuito electrónico que utilice transistores, por supuesto. Veamos un ejemplo muy genérico de usando un amplificador emisor común que utiliza transistor pues bipolar NPN. Entonces, bueno, ya la estructura la conocemos de lo que hicimos en la materia, de lo que se hizo en la materia pasada y lo que se está haciendo en esta. Entonces, ¿qué observamos? Bueno, hay tres condensadores de acople y desacople, C sub 1, C sub 2
C sub E. Entonces, el efecto combinado de esos tres condensadores me va a producir la FL del circuito. Y ya sabemos que en el transistor Q1 debemos ver un C sub mu y un C sub pi, que es el que va a producir el FH del circuito. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Bueno, hallar las resistencias equivalentes vistas por C sub 1, C sub 2 y C sub E, y las resistencias equivalentes vistas por C sub mu y C sub pi. Estamos a hallar 5 resistencias equivalentes en el circuito. Ese es nuestro trabajo, hallar esas resistencias equivalentes. Entonces pasamos a hacer el estudio del circuito equivalente del transistor, del amplificador, ¿verdad? Poniendo el modelo equivalente del mismo. Observen, si estamos a frecuencias bajas, no vamos a poner todavía ni C sub pi ni C sub mu, porque a frecuencias bajas la impedancia de esos condensadores es muy alta, por lo tanto asumimos que ellas son circuitos abiertos. ¿Ok? Y luego colocamos los condensadores C sub 1, C sub 2 y C sub E, que en los primeros análisis que hicimos asumíamos que eran cortocircuitos, pero ya no, porque lo que queremos es específicamente ver cuál resultado trae el efecto de esos tres condensadores sobre el FL. Bueno, empezamos con C1. Entonces, si vamos a analizar C1, asumimos que C2 y C sub E están en cortocircuito a efectos del caso. Vemos lo que nos queda y calculamos la resistencia equivalente vista por C1. Observamos que, por un lado, a la izquierda, RS está conectado a tierra, ¿verdad? Y por el otro lado, observamos que está RB en paralelo con RP. Si yo quito C1 y coloco un B de prueba y de prueba allí, el circuito que me queda hace que la corriente circule a través de RS y luego a través de RB entre RP, luego están en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente vista por este condensador es RS más RB en paralelo con RP. Por inspección, si somos formales, colocamos nuestro B de prueba y de prueba y lo hacemos así. ¿Ok? Luego, hacemos lo propio con C2, asumiendo que C1 y C están en cortocircuito. Y analizamos qué nos queda. En este caso en particular, sí olvidé comentar en la lámina pasada que, bueno, tenemos que apagar las fuentes independientes. En este caso, la señal de entrada. Igual ocurre acá, tenemos que apagar la señal de entrada. Entonces vemos qué pasa con C2. C2, por un lado, tiene RL hacia su derecha y RC en paralelo con la fuente de corriente que depende del voltaje base emisor en el circuito. Es una fuente controlada por voltaje, una fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces ya tenemos parte de la solución. Sabemos que RL está allí. Ahora, y RC está allí, pero tenemos que ver si hay algo más. Si la otra parte del circuito, el lado de la base, si la fuente está apagada y no hay otra cosa que induzca corriente en esa rama del circuito, pues obviamente el voltaje base emisor en RB va a ser 0. Entonces, si el voltaje base emisor es 0, porque en RP no circula corriente, ni en RS circula corriente, y en RB circula corriente, la fuente de corriente dependiente se va a abrir. Entonces lo que nos va a quedar es que C2, si lo reemplazo por un B de prueba y de prueba, va a ser RC en serie con RL. Y eso es lo que me da el R equivalente 2. Llegamos a C sub E. Y entonces, nuevamente, para calcular la resistencia equivalente vista por C sub E, asumimos que C1 y C2 están en cortocircuito y que la fuente independiente está apagada. Yo aquí tiendo a ser práctico, ¿no? Entonces, yo tengo C sub E ahí y ahí voy a colocar un B de prueba y un I de prueba. Entonces, trato de simplificar lo más posible el circuito, de tal manera que las ecuaciones me sea fácil poder establecer las ecuaciones que gobiernan todo el circuito que me van a permitir calcular la resistencia equivalente que percibo. Entonces yo voy a sustituir C sub E por B de X y su X. Ahora, observamos que B de X e I sub X van a quedar en paralelo con RE.
Entonces ya yo sé de entrada que va a ser, la resistencia equivalente va a ser RE en paralelo con algo más. Entonces voy a quitar por el momento RE, porque ya sé que está en paralelo con ese B de prueba y de prueba, y voy a solamente a colocar B de prueba y de prueba en el punto entre el emisor y la Tierra. Y eso es lo que me va a dar la resistencia RT, ese cálculo. Cuando calcule RT, vuelvo a colocar RE y bueno, me quedan en los dos en paralelo y punto. Esa es la resistencia equivalente. Ok, entonces vamos a ver cómo hacemos el cálculo del valor de RT. Por un lado, determinamos una expresión para el voltaje de base, porque tenemos que manejarnos con la fuente de corriente dependiente. Entonces el voltaje de base se define como el menos el voltaje base emisor entre Rp por Rs en paralelo con Rb, de acuerdo al circuito. O sea, la corriente multiplicando a esa resistencia equivalente Rs entre Rb. Y de nuestro circuito sabemos que el voltaje en el emisor va a ser igual a V de X, que es la fuente B de prueba. Entonces el voltaje base emisor va a ser la diferencia entre estos dos. Y si reemplazamos los términos y despejamos cuánto vale B, nos da que es igual a menos Bx entre 1 más Rs en paralelo con Rb dividido por Rp. Chequeamos, siempre yo voy a lo largo que desarrollo la solución, verifico las unidades. Entonces, Rs en paralelo con Rb dividido entre Rp es adimensional porque se van los ohmios. Por lo tanto, me queda voltaje igual a voltaje con el signo respectivo. Todo bien por ahí. Luego hago una ecuación para I sub X. Entonces digo que la fuente de corriente I sub X en el nodo emisor más la fuente de corriente dependiente más el voltaje base emisor dividido entre Rp, todo eso da igual a cero porque todas entran al nodo por definición en el circuito. Saben que la manera como muchas veces cuando vamos a analizar los circuitos asumimos un sentido de las corrientes y aquí en este caso dieron todas entrando. Obviamente una de ellas no va a estar entrando, pero bueno, eso lo vamos a descubrir luego. Con eso en mente y despejando el valor de B que tuvimos en la primera ecuación, entonces tenemos que I sub X menos MBX entre 1 más RS para con RBRP menos todo lo demás es igual a 0. ¿Ok? Se supone que vamos a despejar una relación entre Bx e I sub X. Ya observen que la cosa va bien. Cuando aparecen signos menos, uno tiende como a angustiarse, pero observamos. Los que tienen signo menos son los voltajes y los voy a pasar al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, todos quedan positivos y la corriente va a quedar positiva. Por lo tanto, los signos se ven bien también en esa expresión. O sea, cuadra con lo que esperamos. El proceso de despeje como tal, pues yo lo he hecho lo suficientemente detallado, así como en las clases previas, para que se sepa de dónde sale cada cosa que hago en el material. Obviamente ustedes podrán hacer despejes mucho más sencillos y más rápidos. Yo solamente pretendo ilustrar ese proceso. Entonces, bueno, agrupando términos, sacando factor común, B sub X, despejando, nos queda que Bx entre Ix es igual a Rp más Rs en paralelo con Rb dividido entre beta más 1. Yo les he comentado previamente que en electrónica, en la primera electrónica siempre se enseña el principio de reflexión de impedancia. Entonces este resultado es bien interesante porque Rp y Rs y Rb quedan del lado de la base. O sea, Rp más Rs en paralelo con Rb quedan del lado de la base. Cuando yo reflejo esa resistencia del lado de la base hacia el lado del emisor, quedan divididos por beta más 1. Es una regla de reflexión. Entonces el resultado se ve bien aquí. Y ese B sub X entre sub X es lo que me va a dar entonces el valor de RT. Si yo meto más cosas allí, bueno, por supuesto, hubiese tenido más términos. Hubiese metido el RE y entonces me queda una corriente por el RE y la cosa se hace como más larga. Pero bueno, yo busco siempre simplificar mi análisis lo más posible para no cometer errores en el desarrollo de la misma, ¿no?
Entonces ya RT me da RP entre más RS en paralelo con RB dividido entre eta más 1, lo coloco en paralelo con RE, voilà, y eso nos da la R equivalente 3. Como ven, no ha sido nunca un cálculo muy difícil. En este caso sí, porque quizás un poquito complicado por la presencia de la fuente dependiente. Pero ya ven que si uno aplica los principios que manejamos de redes eléctricas, pues se resuelve. Siempre hay que estar cuidando siempre los signos, no cometer errores en los signos, en los despejes y verificar que todo cuadre. Por ejemplo, si me hubiese dado algo así como RP menos RS en paralelo con RB, o sea, yo sospecho de ese signo menos. Yo sospecharía ese signo menos automáticamente, pensaría que tengo un error en alguna cosa, ¿ok? Ese es el tip que quiero darles. Bueno, ya hicimos la tarea para frecuencias bajas. Tenemos los tres condensadores, cada uno con su resistencia equivalente, calculamos su respectiva constante de tiempo y aplicamos la fórmula de omega L. Omega L va a ser igual al inverso de cada una de esas constantes sumadas. Y FL va a ser el omega L entre 2pi, llevado a Hertz. Ya, listo. Entonces la mitad de ese trabajo está, digamos, la tercera parte del trabajo que tenemos que hacer está listo. Pues tenemos que hallar FL, FH y la ganancia de frecuencias medias del amplificador. Entonces un tercio del trabajo ya está hecho. Ok, entonces bueno, ahora vamos a frecuencias altas. Ya los condensadores CSU1, CSU2 y CSU pasaron a la historia porque ya son cortocircuitos hace rato por el tipo de frecuencia que vamos a analizar y reemplazamos el modelo equivalente del transistor bipolar incluyendo el CSU-mu y el CSU-pi. Son solamente dos condensadores en lugar de los tres de la baja frecuencia. Y así entonces vamos a calcular cada uno de ellos por separado. Entonces elegimos empezar por CSU-pi. Eso me permite darles un consejo, ¿no? Escojo CSU-pi primero porque como queda en paralelo con el resto del circuito, es fácil determinar la resistencia equivalente que se ve entre sus terminales. Y eso me lleva a recordarles que siempre en los exámenes hay que tener una estrategia. Todo resultado cuenta. Entonces, si yo pretendo encontrar el valor de omega h y necesito usar dos partes, una tau asociada a C sub pi y una tau asociada a C sub mu, pues voy logrando resultados. Entonces me concentro en el más sencillo y luego me paso al que es un poco más complicado. Entonces aseguro por lo menos unos puntos calculando la constante de tiempo de C sub pi. Como se puede ver ahí en pantalla, RS queda en paralelo con RB y queda en paralelo con RP, habiendo apagado ya la fuente independiente. Entonces R equivalente vista por C sub pi va a ser igual a RP en paralelo con RB en paralelo con RS. Ahora podemos ver el circuito equivalente en AC para la determinación de la constante de tiempo del condensador de sub mu. Vamos a calcular la resistencia vista entre sus terminales. Observemos que el condensador C sub pi no aparece porque se supone que debe estar abierto. Colocamos el B de prueba y el I de prueba y les coloqué de manera referencial las corrientes para el cálculo de los voltajes y aplicar las ecuaciones. Tenemos B sub X y sub X. B sub X, por ejemplo, una estrategia que puede usar es primero analizar el lado positivo de B sub X, como diciendo B sub X más, y luego el lado negativo de B sub X, como siendo B sub X menos, y luego integrar eso como la resta de B sub X más menos B sub X menos. Entonces, ese es el circuito que ustedes van a analizar para poder lograr calcular la impedancia o la resistencia vista entre los terminales de C sub mu. Visto así, entonces sabemos que la red equivalente vista por C sub mu es B sub X entre I sub X. Entonces planteamos una primera ecuación donde B sub X es igual al voltaje base emisor menos la caída producida por las corrientes I sub X y GMB
multiplicando a RC en paralelo con RL. Entonces, tenemos el BX tiene, como quien dice, una polaridad positiva que está a la izquierda y una polaridad negativa que está a la derecha. Entonces B sub X por un lado está el voltaje B sub E y por otro lado está la parte negativa, que es la caída producida por I sub X menos EBX subiendo. Por lo tanto tiene como que un signo negativo. Y eso multiplicando a RC en paralelo con RL. ¿Ok? Yo no quise esconder los signos porque cuando uno esconde los signos, pues ya se pierde información. Parte de la información del análisis, ¿ok? Para ponerlo más claro. Como resultado de eso, B sub X va a ser igual a B sub AC emisor más la I sub X más MB multiplicada por los RC en paralelo con RL. De ahí yo tengo entonces que saber que para poder relacionar I sub X y B sub X tengo que plantear una ecuación para el voltaje base emisor. Entonces el base emisor, de acuerdo a lo que se ve en el circuito, es la I de prueba cuando sale de la fuente de prueba, que multiplica a RP en paralelo con RB en paralelo con RS. Esa es la otra ecuación que me hace falta. Entonces meto B sub E con ese valor allí en la ecuación anterior de Bx y procedo a hacer el despeje de eso. Entonces me queda B sub X entre I sub X, es un término gordo que es RP en paralelo con RB en paralelo con RS, multiplicado por 1 más GM por RC en paralelo con RL, más RC en paralelo con RL. Hacemos un chequeo de unidades, RP en paralelo con RB en paralelo con RS, ohmios, 1 sin dimensión, más GM multiplicando a RC por paralelo con RL sin dimensión, porque GM en unidades es lo inverso de la resistencia. Por lo tanto, ahí cuadra. Y luego más RC en paralelo con RL. Entonces, tenemos ohmios sumados con ohmios, lo cual hace que se vea todo bien hasta ahí. Bueno, ya la parte más difícil se hizo, hallar cuáles son las resistencias equivalentes vistas por C sub pi y C sub mu. Ahí calculo las constantes de tiempo asociadas a cada uno de ellos y aplico la fórmula de omega h. Y ya está, pues simplemente omega h es 1 sobre la sumatoria de las constantes de tiempo y luego FH es el dividir ese resultado omega h entre 2pi. Hay veces que uno puede utilizar la expresión de omega h y dividirla en sus distintos pedazos para hallar FH o simplemente dividirla directamente. Omega h entre 2pi y ya. Ya teniendo FL y FH tenemos 2/3 del análisis listo. Nos falta el análisis de frecuencias medias, que es el típico, que ya ustedes se conocen de la materia anterior y la de esta. El análisis de frecuencias medias, los condensadores de baja frecuencia, C1, C2, C en cortocircuito, y los condensadores de alta frecuencia están en circuito abierto, no se han activado todavía. Nos queda el amplificador de siempre, en este caso un emisor común. Entonces vamos a hallar la ganancia de ese amplificador a frecuencias medias. Le tomamos el módulo y lo expresamos en decibeles. Eso es lo que se hace. El módulo y lo tomamos en decibeles. O sea, la expresión nos interesa en decibeles, porque vamos a hablar de decibeles y radianes sobre segundo o de decibeles y hertz. Eso es lo que nos interesa, hablando siempre en términos de funciones de transferencia. Veamos ahora el ejemplo 9.2. Ahí me gusta siempre darle números a la parte algebraica para uno también estar claro en las cosas que se están haciendo. Entonces, por eso vamos a hacer este ejemplo y para poder tener números en cada una de las cosas que hemos hecho. Entonces, para el amplificador emisor común estudiado, que ya lo vimos en láminas previas, se sabe que RS es 200 ohmios, RE 330 ohmios, RC, RL son igual a 5K, R1 es igual a 7 kilo ohmios, R2 a 4.3K. Se sabe
que GM es 57.14 mA por voltio, que RPI es 1.4 kiloohmios y que los condensadores de acople y desacople C1 es de 10 micros, C2 2 micros, C es 60 micros y Pi 15 picofaradios y C 1 picofaradio. Para estos problemas, a mí no me interesa ya que ustedes calculen el punto de operación en corriente y que calculen el voltaje. Eso ya fue estudiado. Entonces, lo que yo voy a hacer y estilo es darles el valor de GM y del valor de RPI. No tienen que hacer el punto de operación, yo se los voy a dar porque me interesa es la respuesta en frecuencia. No me interesa en este momento el punto de operación y esas habilidades, si las adquirieron, ya están listas, y si no, bueno, hay que seguirlas practicando porque cuando hagan problemas ustedes por sí mismos, seguramente no tendrán los valores de GM y RPI, pero yo sí se los voy a dar, sobre todo a nivel de una evaluación. Y está implícito en ellos el valor de la beta, por lo tanto no doy la beta como dato, pero sí necesitamos el C sub pi y el C sub mu para poder hacer los cálculos de frecuencia. Entonces, esos son los datos. Entonces hallamos, a propósito de cálculo, hallamos unos ciertos valores de los que desarrollamos en las ecuaciones previas para tener sus valores numéricos. RS más RB para con RPI, eso me da una resistencia de 1123.1 ohmios, la resistencia equivalente 2 que es RC más RL, eso da 10K, R equivalente 3, que es la reflejada de la base hacia el emisor, me da 18.5 ohmios aproximadamente. El paralelo RPI, RB y RS me da 164.4. La expresión equivalente de C sub mu es esa que está allí, 26.2 kiloohmios. Usualmente estos cálculos los suelo hacer en hojas de cálculo, voy a agarrar el de Excel, para estar seguro de que no me equivoco al usar la calculadora poniendo los valores, ¿no? Habiendo hecho eso y calculando, como ya sustituimos los valores de la resistencia y tenemos las resistencias equivalentes, pues puedo calcular las constantes de tiempo. Y entonces tengo la constante de tiempo 1 de 0.01 segundos, la constante de tiempo 2 que es 0.02 segundos y la constante de tiempo 3 que es 0.0011 segundos. Como les comentaba previamente, si son los inversos de cada una de ellas, la más chica, que es TC3, va a ser al invertirla la mayor y es la que va a dominar. Es como una constante de tiempo dominante, si lo vemos de alguna manera. Y es la que más va a influir sobre el resultado. ¿Ok? Entonces eso nos va a dar que el omega L, el aporte de cada una de ellas va a ser combinado 1150 radianes sobre segundo, es decir, 159.2 Hz. Listo, omega L por ahí está calculada. Luego vemos con los valores que sustituimos de la resistencia equivalente C sub pi y C sub mu, nos da que la constante asociada a C sub pi es 2.47 nanosegundos y la constante asociada a C sub mu da 26.2 nanosegundos. Como es la suma de las constantes de tiempo y luego lo invierto, vemos que la que más aporta es la de C sub mu, que es 26.2, mientras que C sub pi es mucho más pequeña. Entonces cuando hago el inverso, esa es la que va a aportar más. En este caso, combinadas ellas nos da que omega H es aproximadamente 35 megaradianes sobre segundo. Megaradianes sobre segundo. Y llevada a Hertz nos da 5.6 megahertz. Entonces, bueno, eso es el resultado de las frecuencias. Y luego vemos qué pasa a frecuencias medias. La ganancia de frecuencias medias que ya obtuvimos previamente en módulo va a ser 117.4 de ganancia. Es un valor bastante típico para un amplificador emisor común. Sacamos el 20 logaritmo de ese valor y nos da que en decibeles es 41.3 decibeles. Y ya con esto, pues queda
los tres elementos para hacer, digamos, la estimación de la respuesta en frecuencia de ese amplificador están listos. Hacemos la simulación general de el circuito. Aquí pues simulamos tanto la parte de baja frecuencia como la parte alta. Tenemos C sub mu, C sub pi, C sub 1, C sub 2, C sub e. Por lo tanto, la simulación va a resultar completa. Nunca hagan la simulación del diagrama esquemático, o sea, de resistencia con el símbolo del transistor bipolar, la resistencia, no, porque esa usualmente no es muy concluyente, o sea, no es la más fidedigna para tomar en cuenta. Es mejor hacerlo desde el circuito básico de resistencias, condensadores, fuentes de corriente. Esa es la que normalmente da el mejor resultado. Entonces ustedes colocan ahí los valores que les correspondan en cada caso en cada uno de los casos y hacen la simulación de la respuesta en frecuencia. En pantalla vemos el resultado, ¿no? Entonces siempre tenemos nuestros tres puntos de control, ¿no? La parte plana, la magnitud de la parte plana es importante, saberla, ver si todo cuadra. Luego las frecuencias FL y FH, ¿verdad? Que la frecuencia FL es la raya azul, la frecuencia alta la raya roja. Y ver que los valores de cada uno de ellos se correspondan con lo esperado, más o menos con lo esperado. Y entonces eso nos da la idea de que el análisis que hicimos pues fue correcto. Siempre es bueno tener, como he hecho en las clases previas, tener bipolar y FET en el análisis como ejemplos, ¿no? Entonces en este caso les coloco un amplificador fuente común con 3 condensadores de acople más los condensadores asociados al transistor M1 y es esencialmente el mismo procedimiento que hicimos con el bipolar, lo vamos a hacer con el transistor FET. Dibujamos el circuito equivalente para baja frecuencia, significa que ni CGD ni CGS van a estar dibujados, solamente los condensadores de acople. Y vamos entonces a calcular la resistencia vista por C1, por C2 y por CS. Se supone que CGS y CGD no están activos por la misma razón, pues la frecuencia es muy alta y su resistencia también, su impedancia también lo es. Bueno, en el caso del condensador C1, asumiendo que C2 y CS están en corto, bueno, básicamente apagamos la fuente independiente y colocamos un BD de prueba en donde está C1. Hacia la izquierda vemos RS y hacia la derecha vemos RG. Y ambas quedan en serie. Entonces, bueno, el equivalente 1, que es la que ve el condensador 1, es RS más RG. Ok, entonces ahora vamos a calcular la impedancia vista por el condensador C2. Recuerden que hay que asumir que los otros condensadores están ya en cortocircuito. Apagamos la fuente independiente y vemos que para poder resolver el sistema tenemos una dependencia entre voltaje VGS y la fuente de corriente. Observamos que al apagar la fuente independiente, pues no hay corriente en ese lado del circuito. Por lo tanto, necesariamente VGS va a ser igual a 0. Si VGS es igual a 0, la fuente de corriente se abre. Y lo que vamos a ver, un BDX y DX colocado en C2 es RD por un lado y RL por el otro. Si recorremos esa malla, nos queda RD más RL. Bueno, ahora vamos a calcular la impedancia vista por el condensador C sub S, asumiendo que C1 y C2 están en cortocircuito. Ya sabemos que esa es la dinámica. Entonces quitamos el condensador CS y colocamos una fuente de prueba y una I de prueba.
vemos que directamente en paralelo con ese condensador, con esa corriente, otra fuente, va a estar RDSR. Por lo tanto, ya sabemos que eso está allí. Ahora, del lado derecho está la fuente de corriente con RD y RL. Hay que ver cómo queda lo que se ve desde ese lado del circuito. Entonces, esa impedancia tiene que ser una impedancia. La vamos a llamar RT y vamos a asumir que, bueno, que R equivalente 3 va a ser la RSR que sé que existe en paralelo con RT que todavía no conozco. Entonces, vamos a dedicarnos a determinar cuánto vale ese valor de RT. Bueno, de un lado vemos que BG vale 0, porque no hay, al estar apagada la fuente independiente, no hay corriente y por lo tanto no va a haber caída de tensión. Y vemos que en el caso de B sub S es exactamente igual a Bx porque están conectados punto a punto respecto a tierra. Entonces BGS va a ser igual a BG menos BS, que es igual BS, que es igual a menos BX. La fuente de corriente de prueba va a ser igual a GMBX porque acabamos de deducir que BGS es igual a menos BX. Entonces, despejando, tenemos que BX entre YX va a ser 1 sobre GM, por lo tanto RT es igual a 1 sobre GM. Y la resistencia equivalente 3 va a ser RSR en paralelo con 1 sobre GM. Bueno, habiendo calculado ya las tres resistencias equivalentes de cada uno de los condensadores, calculamos sus constantes de tiempo. Luego hallamos cuánto vale omega L con la sumatoria del inverso de las constantes de tiempo y luego la frecuencia en Hz dividiendo omega L entre 2pi. Para hallar la frecuencia FH tenemos entonces que colocar el circuito equivalente para frecuencias altas. Ya los condensadores de baja frecuencia CSU1, CSU2 y CSUS están apagados y lo que nos quedan son las capacitancias GD y CGS del transistor. Entonces dibujamos nuestro circuito equivalente para entonces proceder a hallar en cada caso cuál es la resistencia o la impedancia vista por esas capacitancias. Empezamos nuestro análisis por la capacitancia CGS y vamos a colocar ahí, quitamos esa capacitancia y colocamos el voltaje de prueba y el I de prueba. Siendo que la fuente de entrada independiente está apagada, se puede observar fácilmente que lo que se ve entre los terminales de esa fuente de prueba es la resistencia equivalente entre el paralelo de RS y RG. Por lo tanto, nuestra resistencia equivalente va a ser RS en paralelo con RG. Ahora hacemos lo propio con la capacitancia CGD. Vamos a colocar un B de prueba y una de prueba en lugar de ese condensador. Y vamos a proceder entonces a establecer las ecuaciones para calcular cuánto vale esa impedancia. Entonces I sub X atraviesa, del lado izquierdo, atraviesa el paralelo de RS con RG, ¿verdad? Y esa corriente multiplicada por esas dos resistencias en paralelo va a producir el voltaje PGS. Y del otro lado tendremos la suma de esa I sub X más la fuente de corriente GMBGS que va a producir a su vez el voltaje de salida, ¿verdad? Que está de ese lado, que sería esa corriente multiplicada por RD en paralelo con RX, y ese voltaje negativo va a ser el lado negativo de BX, de tal manera que yo BX lo divido en dos partes, su lado positivo menos su lado negativo. Su lado positivo es BGS y su lado negativo es la caída de tensión producida por I sub X más MBGS multiplicado por RD en paralelo con RL. Bueno, en función de la ecuación anterior, agrupamos corrientes de un lado, voltaje del otro,
y procedemos a despejar la relación Bx entre y x. Hacemos un breve chequeo de unidades. Tenemos corriente por resistencia, que es voltaje. Tenemos corriente por resistencia, que también es voltaje. Y luego tenemos un Gm multiplicando un Rs en paralelo con Rg. Ahí se cancelan las unidades, pero después nos quedan multiplicando por Rd en paralelo con Rl, lo cual me da ohmios. Entonces tenemos tres términos de ohmios, lo cual luce bien. Y nos da que la resistencia equivalente vista de los terminales, desde los terminales de capacitancia CGD es Rs en paralelo con Rg, multiplicando a 1 más Gm por Rd en paralelo con Rl más Rd en paralelo con Rl. Bien, calculadas las impedancias, obtenemos fácilmente las constantes de tiempo, la constante de tiempo de CGS, la constante de tiempo CGD. Aplicamos la fórmula de omega h, donde es el inverso de la suma de esas constantes de tiempo, y luego calculamos FH dividiendo omega h entre 2pi. Y con eso finalizamos el análisis de alta frecuencia. Ok, para el análisis a frecuencias medias, aplicamos lo que hicimos en la primera parte del curso, el análisis AC, para hallar la ganancia de voltaje. Y bueno, si lo hacen, le va a dar que la ganancia de voltaje es menos M por Rd en paralelo con Rl por Rg entre Rs más Rg. Tomamos el módulo de eso y luego hallamos la expresión del módulo en decibeles, que es realmente lo que nos interesa porque es la referencia para el análisis de la respuesta en frecuencia de los circuitos. Veamos el ejemplo 9.3. Para el amplificador fuente común estudiado se sabe que Rs es 2K, Rd es igual a Rl igual a 5K, R1 igual a R2 a 200K, Gm 10 mA por voltio, C1 0.2 micro, C2 1 micro, Cs 11 micro, Cgs 5 pico y Cgd 2 pico. Observen que les doy el Gm. Si les doy el Gm es porque no tienen que calcular el punto de operación del transistor. Entonces, si tomamos estos valores y aplicamos las ecuaciones que acabamos de ver, la resistencia equivalente 1 para el condensador C1 va a ser 100.2 kiloohmios. La resistencia equivalente 2, que es la que corresponde al condensador C2, nos da 10K. La resistencia equivalente para el condensador CS nos da 95.24. La resistencia equivalente para la capacitancia CGS va a dar aproximadamente unos 200 ohmios. La resistencia equivalente para el condensador CGD nos da aproximadamente 7674 ohmios. Una vez obtenido esa resistencia, calculamos las constantes de tiempo para los condensadores en baja frecuencia. Tau sub C1 nos da 0.02 segundos, tau sub C2 0.01 segundo y tau sub S va a ser 0.001 segundo. Esta es la más pequeña. Cuando lo invertamos cuando hacemos la inversión, nos va a dar la más grande y es la que tiene más peso en la fórmula. Entonces, bueno, nos da que omega L es aproximadamente 1150 radianes sobre segundo, lo cual, digamos, nos va a dar una frecuencia en Hz de 183 Hz. Eso suele ser como una frecuencia un poquito alta, pero está bien dentro de lo esperado. En el caso de las frecuencias altas, calculamos la constante de tiempo asociada a CGS a CGD. En el caso de CGS nos da 1 nanosegundo, en el caso de CGD nos da 15.35 nanosegundos. La sumamos, la que tiene mayor peso al sumarlas en el denominador es la de CGD, la que determina mayormente el omega h y nos da aproximadamente 61 megaradianes sobre segundo. Dividimos por 2pi y obtenemos la frecuencia en Hz, 9.73 MHz.
Bueno, entonces ahora calculamos el valor de la ganancia a frecuencias medias. Eh, Nos da menos m por r, para con rl por rg. Después que ese valor en su módulo da más o menos 25 y su expresión en decibeles va a ser 27.95 dB. Ahora hacemos la simulación de circuito usando multisim para ver si responde a los resultados que hemos obtenido aplicando las fórmulas. Hacemos la simulación con todos los condensadores, tanto los de baja como los de alta. Entonces, bueno, el resultado de la simulación se muestra en pantalla. Nuevamente el marcador en azul apunta hacia la frecuencia FL y el marcador en rojo apunta hacia la frecuencia FH. Y observen cuál es la amplitud de la ganancia en decibeles. Y la frecuencia F, recuerden que FL y FH pues se toman es menos 3 dB del valor máximo que tenga la parte plana de la curva, pero el comportamiento frecuencial se ve bastante bien y la frecuencia FL también se ve bastante bien allí y FH también, o sea, corresponde más o menos a lo esperado con los cálculos que obtuvimos. La bibliografía recomendada para esta clase, bueno, es para Cedras y Smith, el capítulo 9, para Donald y Amen, los capítulos 4, 5, 6, 10 y 11, porque agrupamos todo lo relacionado con amplificadores y su respuesta en frecuencia, y en el caso de el libro de Rashid, los capítulos 7, 8 y 9.